Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del nuevo episodio de Ruzgar Tepe. Alil y Zeynep están juntos cenando. Cuando el camarero coquetea con Zeynep, Alil le dice que ella es su esposa. También cuenta todos los detalles sobre él. El camarero se da cuenta de que no tiene ninguna posibilidad con Zeynep. Zeynep quiere volver a casa. Cuando regresan a casa con Alil, el oficial les dice que la señora Zumrud está buscando algo. Zeynep dice que yo me encargaré de ello. Él entra. Zumrud le regala a Zeynep un título de propiedad como regalo de bodas. Dice que su padre se la dio como dote cuando se casó. Dice que es una reliquia familiar. Y ahora te lo doy, dice. Alil va a su habitación. Cubre al periquito. Él le dice, no despertemos a tu hermana Zeynep. Luego se va a la cama. Cuando Zeynep llega a su habitación, encuentra a Alil durmiendo. Selma está muy triste. Pregunta qué pasó en unas horas y todo cambió. Zeynep, tengo prohibido dormir. Dice que tampoco duermas. Le pasa al periquito. Él hace todo lo posible para hacerla cantar. Dice que despierte también. Mientras tanto, Alil lo escucha. Se levanta y dice que Dios aumente vuestro amor. Zeynep Kus dijo, este hermano debería dejarme en paz. Él dice déjame ir. Alil lo dice. Zeynep da las buenas noches y se va a la cama. Alil también se va a la cama. A la mañana siguiente el padre Zeynep dice, plantaré lavanda en el campo con el regalo de mi madre. Dice que empezaré mi proyecto desde el principio. Se derrama el café encima mientras lo bebe. Alil se levanta y bebe el café. Dice gracias por el café. Zeynep dice que el café es mío. Sin embargo, Alil termina el café. Además me dice gracias por el café, esposa mía. Zeynep se enoja. Él dice que está bien, déjame lavarte los pies. Alil dice que si yo quiero, eso también puede suceder. Alil baja al salón y se sienta con Zumrud. Dice que tengo un esguince en el pie. Zeynep dice que si me frota los pies con agua tibia, no me quedará nada. La abuela dice que no vayas, Zeynep no sabe hacerlo. La señora Zumrud dice que tiene razón. Merve intenta reunirse con el joven llamado Tañer. Cemil lo ve pero dice que es un león, no interferirá y se va. Zeynep entra al campo. El lugar está lleno de basura. Comienza a limpiar inmediatamente. Me dice que le daré vida. Por otro lado, está enojado con Alil. Pregunta cómo se lavó los pies. Mientras Zeynep piensa en esto, Alil se acerca a ella. Zeynep, qué rápido te recuperaste. ¿O eres un buen mentiroso? Alil pregunta qué está haciendo. Zeynep dice que estoy cuidando mi campo. Zeynep de repente toma a Alil del brazo. Alil dice, ¿qué estás haciendo? Zeynep dice que nos están mirando. Zeynep dice, ve a trabajar, yo también tengo trabajo. Alil llama a Eren. Dice reunir a todos los trabajadores y traerlos. Cemil se prepara para llevarle algo a Zeynep. La señora Tulay se entera de que está luchando por el proyecto. Llama a Zeynep pero no obtiene respuesta. Songul escucha la conversación. Él dice que todavía estás luchando. Él dice, estoy contigo Zeynep. Alil contrató a todos los trabajadores para que nadie pudiera acudir en ayuda de Zeynep. Zeynep pregunta, ¿es así como me llevarás por el camino correcto? Dice que seguirá luchando aunque esté solo. Cemil llega al campo con la señora Tulay. Él dice que terminarás con esto inmediatamente. Tulay, no pienso en el que dirá la gente. La señora Tulay pregunta qué hace usted en la basura. Dice que eres la esposa de Alil Frat. Dice que como soy su esposa, usaré esto. Songul insulta a Tulay. Trabaja duro, de lo contrario tus pies no saldrán del barro. Tulay le dice a Songul, tienes razón, tú lo sabes mejor. Cuando Alil descubre que los trabajadores fueron al campo de Zeynep, dice que le harás pagar por ello. Alil se enoja mucho. Dice cabra. Zeynep también llama loco a Alil. Mientras están enojados, Zeynep abraza a Alil. Alil pregunta qué está pasando. Zeynep dice que nos están mirando. Alil disfruta el momento.
Luego la vuelve a abrazar. Dice que todavía nos están mirando. Alil llega a Zeynep. Él dice, ¿terminaste? Él dice que se acabó. Él dice, vámonos. Alil dice que abandones tu terquedad. Zeynep dice que también abandones el acoso. Los trabajadores de Alil siguen trabajando. Dice que pensarán si caminas mientras yo conduzco. Por otro lado, se revela el juego de Tañer. Merve vendió el anillo y le dio el dinero a Tañer. Se da cuenta de cómo Tañer lo engañó. Alil y Zeynep regresan a la mansión y son recibidos por la señora Zumrud. Alil dice: hijo, este matrimonio es el que más te ha beneficiado. Dice que tus cejas fruncidas se han suavizado. Alil dice que la presencia de Zeynep es buena para mí. Selma está muy triste. Llega Zeynep. Se sorprende mucho cuando descubre lo sucedido. Zeynep dice que hay una explicación adecuada para esto. Eren no propone matrimonio un día y luego se rinde al día siguiente. Alil comprende que Eren sufre de amor. Dice que hablemos ahora. Eren dice que su madre no aprueba mi matrimonio con Selma. Me pregunto si podría tener razón. Dice que si no puedo darle la vida que se merece. Selma escucha estas conversaciones. Alil pregunta: ¿estamos seguros de los sentimientos de su corazón? Eren dice que amo mucho a Selma. Alil: no sería correcto renunciar al amor. Dice que siempre estoy contigo. Cuando Eren sale de la mansión, Selma lo detiene. Escuché tus conversaciones con Alil. Dice que lo sé todo. Eren se disculpa. Selma dice que no importa lo que diga mi madre. No tengo nada que ver con la existencia o la no existencia. Alguien que me quiera y se preocupe por mí me dará felicidad, dice. Eren pide perdón por dudar. Selma dice que siempre estaré contigo en los buenos y en los malos momentos. Se abrazan y se dicen: Eren, te quiero mucho. Nian llega mientras Alil está en el taller. Nos convertimos en una gran familia. Nian: Zeynep se parece a ti. Hace lo que se propone. Nian dice que no pude ver el anillo de mi madre en el dedo de Zeynep. Alil dice que es un poco grande, que no podría soportarlo, que es demasiado trabajo. Nian dice que este era el mayor deseo de mi madre. Zeynep entra al campo. Más tarde Zeynep se dará cuenta de que se han rociado productos químicos en el campo. Zeynep pensará que Alil hizo esto. Recuerda lo que dijo. Esto enojará mucho a Zeynep. Irá al taller inmediatamente. Zeynep provocará el caos nada más entrar. Sin embargo, Alil, que no es consciente de lo que está sucediendo, no puede encontrarle sentido a este enfado. Zeynep enumera lo que le hizo a Alil. Arruinaste el café, el lavado de pies, mi proyecto. ¿Qué querías de mi pequeña tierra? Él pregunta por qué destruiste el campo. Dice que no hablaré más contigo. Te trataré como te mereces. Disuelve el taller. Alil no habla con ninguno de ellos. Sin embargo, todo cambia cuando destruye el casillero de las dagas de su padre. Zeynep recuerda las palabras de Nian. Recuerda lo importante que es para Alil. Desafortunadamente habrá una gran pelea entre Alil y Zeynep. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.